Consultor político y buen amigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Eurico? Buenas tardes. Un Bueno, gusto estar pues aquí nuevamente con estamos, vosotros estamos aquí en el en día La después. Guardia. Pedro Luis, hoy en lo que quiero focalizar mi conversación contigo desde tu experiencia es, ya sé que parece un tópico y lo hemos repetido muchas veces, pero si alguien se lo sabe bien es Pedrosa. ¿Por qué España, a pesar de que siga habiendo todavía cada vez menos gente bien pensante, acomodada digo, no de una elevada posición económica, gente que vive tranquila? El otro día yo aludí a aquella canción de Harcha de la transición, que el español lo único que quiere es su pan, su hembra y la fiesta en paz. Bueno, pues esta gente que piensa que aquí nunca pueden llegar a pasar determinadas cosas, que España nunca va a llegar a ser Venezuela, que España nunca va a llegar a ser, pues no sé, en fin, tienen ustedes ejemplos notables. Pedro Luis, alértanos, y tú lo conoces mejor que nadie, de por qué España corre gravísimo riesgo de convertirse en Venezuela pasado mañana ¿Pasado mañana o ayer? o ayer. ¿O ayer? Porque, ¿qué pasa, Eurico? Que estas cosas ocurren en momentos en los que las sociedades están absolutamente apesebradas, donde creen haber alcanzado unos niveles muy sólidos, donde creen estar protegidas. Yo anoche escuchaba un space en Twitter de la tertuliana que tú invitaste por Skype ayer en Los Intocables de Guadalupe Sánchez Baena, una gran abogada y gran Guadalupe amiga. Sánchez Baena. Y entonces escuchaba, por supuesto, a ella se le pegarán todos los de su gremio, que ella es abogada, y entonces escuchaba unos relatos así como que de mucho tecnicismo jurídico. Y saben que ahí es donde la izquierda los quiere, muy decenticos, muy apegados a las leyes, porque ellos saben que tienen la fuerza, que es una fuerza ya no coyuntural, ya es una fuerza estructural a las cuales ellos llaman la soberanía popular. Escucha en la primera gran aberración. Una mayoría circunstancial constituida con todos los pertrechos de guerra que conforman esas agrupaciones que no deberían existir, como Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, y no deberían existir porque están en contra de la eutaxia del Estado español, porque están a favor de la disolución del Estado español. Por ese simple hecho no deberían existir. Entonces conforman una mayoría circunstancial que ellos convierten en estructural y luego se abrogan ser un clamor popular, ser la soberanía popular. Y en esto está el muchachito este Milhouse Errejón, en esto están todos los tertulianos que yo vi esta mañana. Me llamó en particular la atención uno que de verdad que provocaba darle dos cachetones, que es lo que provoca, que vamos a aclarar, que no es que se los vaya a dar, pero soberanía popular. Entonces, sobre pretexto de democracia y soberanía popular avanzan en un proyecto totalitario. Y esto fue lo que yo viví. Esto fue lo que yo viví. El tema es que aquí se hace sobre, allá Chávez lo hizo, sobre una andanada de popularidad, ¿verdad? De que llegó un momento en que la sociedad venezolana pensaba que todo estaba perdido, que nada podía ser peor, y decidió votar por un disruptor, por un cambio radical que ofrecía él. Y con ese cambio radical, además, apoyado por las cúpulas económicas de Venezuela, que pensaron, este tío es un militarito, un teniente coronel, a este lo vamos a controlar. Pues no, le salió respondón y no lo controlaron. Aquí está montado sobre una, como le llaman aquí, sobre una mayoría Frankenstein, con un sistema muy débil, y voy a insistir sobre esto, en España no existe, de hecho en España el Parlamento no legisla, el Ejecutivo prepara una ley y se la manda al Parlamento. ¿Cuándo se ha visto esto? O sea, hazme esto así. Y luego ese órgano que es el Ejecutivo, que sale del Parlamento, termina siendo simbiótico con el Parlamento porque dependen unos de otros. Dicho esto, pues lo que faltaba era ponerle la mano encima al judicial. Y ya lo hicieron. No es que, vamos a ver, de paso, esta mañana escuchaba yo, y esta es una de las taras mías, que es que yo no sé lo que ha ocurrido no tengo dominio pleno de lo que ha ocurrido en la etapa de la España contemporánea reciente, que decían esta mañana en un programa que esto ya le había ocurrido al PSOE, es decir, Al que el PSC, PP, sí.
Cuando las leyes que de el PP transitoriedad de intentó una, Puigdemont. exacto, que el PP intentó una reforma por la puerta de atrás como esta y que el Constitucional le dio la razón al PSOE. Ah, Entonces, esto es lo que la izquierda alega como razón para hacer lo que hacen. Pero, oigan, ustedes no decían que eran mejores. Ustedes no decían que no practicaban. O sea, que a mí me vengan a justificar un vicio con que el otro también lo cometió, que me vengan a justificar lo que está haciendo Pedro Sánchez ahorita con los pactos del Majestic, me perdonan y aprovechándonos de que estamos en YouTube, lo único que demuestra es que sois la misma mierda. Es que esto llegaba acá también porque el PP aceptó una reforma judicial en el 85 y como solo ellos eran dos y se repartían la mamandurria, claro. pues entonces estaban muy cómodos. Ahora que hay muchos más actores y que la mayoría de esos actores van en contra de España, pues entonces todos culo contra la pared. O sea, ahora Sí. no sabe nadie qué hacer. Bueno, pues ahí Qué está. similitudes encuentras, Pedro, entre la situación actual? Tú, bueno, pues ahora llevas unos años, has vuelto a nuestro país, tú además, pues tu familia, tus ancestros son gallegos, por tanto, es decir, España para ti es mucho más que la madre patria, pero tú has vivido la mayor parte de tu vida en Venezuela. ¿Qué similitudes encuentras entre la Venezuela de aquella época, del año 92? Pues no sé, o incluso antes, ¿no? Ahí había, pues funcionaba una cosa que a lo mejor es parecida a la que tenemos aquí, el turnismo de Herrera Campins, con Carlos Andrés Pérez, tal. Llega el tío Chávez, da un golpe de Estado. Por cierto, Felipe González le odiaba profundamente, se pasó años repitiendo aquello de por los votos o por las botas, ¿no? En referencia a Hugo Chávez y tal. ¿Qué similitudes encuentras entre los españoles que siguen viviendo en muchos lamentablemente muchos siguen muy tranquilos hasta que un día de repente les den un susto a las 5 de la mañana y tus compatriotas de aquella época? Pues básicamente lo que te decía al inicio, la sociedad española es una sociedad dormida. Nada, y oye, me perdonan los paisanos españoles. Yo voy a hacer esta aclaratoria. Yo a la gente de la calle me ha recibido y me ha tratado como uno más y no tengo problema alguno. Yo me crié en Venezuela, yo nací en el 73, hijo de gallego. Y me van a perdonar, pero yo creo que fui criado más español que muchos españoles contemporáneos conmigo. Porque yo fui criado por unos españoles en Venezuela que estaban absolutamente alejados de lo que venía sucediendo en España del 75 en adelante. Y yo llego acá, o sea, a nosotros en Venezuela nos someten o nos meten, por supuesto, dentro de un tubo cuando tú entras a la educación, donde te dicen que Simón Bolívar era la leche y que la independencia y que el imperialismo español. A los hijos de españoles, a diferencia de hijos de portugueses o de italianos, nos hacían bullying porque éramos hijos de los malditos españoles opresores que vinieron a violar las Indias. Y uno vivió con eso y yo siempre viví viendo a España como la leche, o sea, como que esto es lo máximo. Y llego acá y me consigo con que sin yo haber hecho ni la primaria, ni el bachillerato, ni la ESO en España, yo estoy más orgulloso del pasado español que muchos españoles que por el contrario están avergonzados. Entonces, esos españoles avergonzados de la conquista, de haber sido el único país de Europa que se levantó de una guerra sin un solo centavo extranjero, de una cantidad de cosas maravillosas que hizo España entre el siglo XV y el siglo XX, ¿qué les hicieron? Les robaron la identidad. Cuando tú le robas la identidad a un gentilicio, pues entonces ya son cualquier cosa y ya los puedes, como una plastilina de estas que usan los chavales en preescolar para hacer figuritas. Entonces yo veo a la sociedad española como esa plastilina. ¿Y cuál es la similitud con Venezuela? Bueno, que Chávez llegó para hacernos avergonzarnos de las cúpulas podridas, del punto fijismo, de todas esas cosas que habían construido una sociedad defectuosa, pero que sin duda era mucho más estable que lo que nos trajo Chávez. Entonces, cuando tú le arrancas la identidad a una sociedad, pues le estás arrancando el alma. Yo lo decía en estos días en Los Intocables a modo de cachondeo. O sea, mi madre
que pasaba coleto en la conserjería, a todo el edificio, ¿verdad? Y se iba cantando todo. Yo creo que mi madre se sabe todos los discos de Manolo Escobar. Muy español. Hoy, esas letras avergonzarían a cualquier chavalito de estos de bachillerato o de la o que está en la universidad porque son machistas, misógenas, racistas. Le han arrancado el alma al español y pueden hacer con él lo que les dé la gana. Afortunadamente no son todos, pero quienes estamos en lo otro, pues no terminamos de ponernos de acuerdo. Y vamos siempre a rebufo, Sí. porque estos tíos, como los presos en la cárcel que tienen 24 horas al día, 7 días a la semana para saber cómo se van a fugar y para hacérsela a los custodios, pues estos tíos tienen la lana y el garrote del poder. Y Oye, saben que recuérdame, Pedro Luis, para que no se me pierda nadie, porque me lo contabas ayer en otra tertulia, Los Intocables, en Distrito Televisión. Escuchamos López Diéguez y yo, pues no habíamos oído nunca esta forma de referirse, ¿no? ¿Qué eran exactamente en tu tierra los custodios? ¿Qué origen tiene ese término? Que es tremendamente curioso. los custodios eran, yo echaba ese cuento porque yo tuve un profesor en la escuela de posgrado de la Armada, un almirante, que siendo oficial recién graduado fue custodio, era el guardia de prisiones. Y él siempre nos contaba que estaban, a pesar de ser el guardia de la prisión, que siempre estaban en desventaja con respecto al preso, a los reclusos. Porque los reclusos estaban 24 horas al día, 7 días a la semana pensando en cómo se iban a escapar. En este caso era de una cárcel que hubo durante la época de las guerrillas en Venezuela, la isla del Burro, en el lago de Valencia. Eso es en el centro del país. Entonces, eso requería del custodio, del vigilante de la cárcel, del custodio era el que custodiaba a los presos. Requería de ellos que estuviesen muchísimo más atentos a cada uno. Entonces siempre los custodios son menos que los presos. Y tienen que estar pendientes cada uno de mucho más cosas. Aquí es lo mismo, aquí la oposición está a rebufo, tiene que estar pendiente de muchísimos factores que se oponen. Entre ellos, escuchen bien, Europa. No, es que Europa no va a venir a salvar a España. A Europa le importa 3 pitos y un pandero lo que haga Pedro Sánchez. A Europa lo que le interesa es que Pedro Sánchez siga avanzando en la agenda impuesta por Europa. ¿Cuál es la agenda impuesta por Europa? Aborto, eutanasia, matrimonio LGBT, energía Sostenible, happy sostenible. power, ecológica, Happy total Flower. green. Eso es lo que le interesa a Europa. Y por eso es que otros partidos de la oposición al final fingen oponerse porque ellos también están en ese rollo y a ellos lo que les interesa es administrar el cotarro. Que de paso, que fue el otro grave error que permitió el avance del totalitarismo chavista en Venezuela, que es que nosotros pensábamos que teníamos una oposición y lo único que aspiraba a la oposición era administrar el mismo modelo. Y ahora ya, después de tanto tiempo, ya ni siquiera lo quieren administrar, simplemente lo quieren compartir. Compartir. Estamos en una situación sumamente peligrosa. Ojo, que una vez tomen el Constitucional, una vez tomen el Consejo General del Poder Judicial, ¿sabes qué van a reformar? La Ley Orgánica de Procesos Electorales. Y lo van a hacer así. Es que no es que esperen a las generales. Cuidado, y ya lo tienen listo para las autonómicas. Cuidado, cuidado. Porque una vez que tienen todo, es que no tienen camisa de fuerza alguna. Es que hacen lo que les da la gana. Y lo harán como dicen todos estos párvulas que aparecen todas las mañanas, los coprófagos estos, que saben que yo te puse esa comparación también en otra ocasión, que son condones. Todos estos periodistuchos, porque de periodistas nada, porque la razón principal del periodismo es la búsqueda de la verdad, y estos son una panda de mentirosos. Y el ser un contrapoder, Pedro, y estos son palanganeros del poder.
Todos estos coprófagos, cuando quieran reaccionar porque medio les toquen algo, van a desecharlo. Por eso es que le digo, como condones, use una sola vez. Claro, en estas cosas de política, ese una sola vez es prolongado, ¿no? Es un periodo de tiempo largo, pero una vez que te desechan, ya no eres reutilizable. Y por otro lado, yo escuchaba esta mañana, de verdad que lo máximo del cinismo, tú sabes que mis enemigos no son los políticos, mis enemigos son los generadores de opinión, y sobre todo los generadores de opinión mentirosos. Escuchaba esta mañana a la señora Griso entrevistando a una chica que está cursando un máster en educación y que para hacerlo tiene 4 trabajos y vive con los padres, una chica de 23, 24 años. Porque aquí muchos españoles no saben que hace unos 30 años más o menos, una familia de 7 miembros, es decir, papá, mamá y 5 hijos, trabajaba solo el papá, tenían casa, tenían coche y se iban de vacaciones. Me equivoco, Eurico. Así es, así es. 30, 40 años. Oye, reitero, 7 personas, papá, mamá, 5 hijos, todos escolarizados, casa propia, coche. Probablemente tenían un pisito para ir de vacaciones en Málaga, en Benidorm, una segunda vivienda. Parte. Y la abuela me está diciendo por el pinganillo, Ari, mi compañera Ari Prados, y con toda la razón, vivían 7, 8 personas bajo un mismo techo, tenían una segunda vivienda, efectivamente llevaban una vida corriente, sin grandes lujos, pero se podían permitir cosas que hoy en día son impensables. Un chaval de 30 años todavía no se ha independizado de los padres. En aquella época el único requisito para trabajar era querer hacerlo, ¿verdad, Pedro? Esos 5 chavales tenían la oportunidad de algo que es una palabra que nadie utiliza, emanciparse. Eso es. ¿Ok? Esta chiquilla que entrevistaba a la señora Griso esta mañana, tiene 23 años, cursa un máster, no puede emanciparse. Si acaso estará buscando un crédito para comprarse un iPhone nuevo, porque es lo máximo que puede aspirar. Y aquí nadie dice que España está jodida. Y entonces esta señora, con el mayor cinismo, le termina diciendo, vale, lo sentimos mucho. Cuando está ella sentada ahí con otros 4 privilegiados, que mamarán alrededor de 5, 7 mil euros y quién sabe cuánto más mensuales, y que no quieren que nadie como María, como la chica esa, pueda subir porque significa una afectación a sus privilegios. Bastante más, Pedro, bastante más. Que me he mamado 19 años en esa santa casa y conozco perfectamente, conozco es poco decir, porque he tirado 2 décadas a todos los personajes que estás describiendo. Perro no come carne de perro, ¿no? Y forma parte del pasado y además, después de más de una década, no voy a contar determinadas cosas, pero te puedo asegurar que son mucho más de 7.000 euros al mes. Entonces, Eurico, si me quieres, ¿cuál es la solución? Aquí lo dicen de otra manera, yo lo voy a decir de las 2 formas. En Venezuela decimos arrecharse, cabrearse. Si el PP, si Vox no quieren hacer nada más que dar discursos grandilocuentes, que eso también lo viví, hay que hacerlos que muevan el culo. Porque después no van a quedar de ellos. Después, ¿sabes qué va a pasar? Que los van a llamar y le van a decir, mira, sigan haciendo lo que hacen, pero ustedes son mis socios. Los van a meter en la mamandurria también. Que ojo, que no es que el PP no esté, porque reitero, esto llegó a este punto porque el PP lo aceptó durante los últimos 20 años, porque estaban muy cómodos. Y lo otro que no sé cuánto tiempo nos queda y me disculpas, Eurico. 2 minutos. Lo otro que me revienta las gónadas es conseguirme con un tipo como Feijóo y con todo su cortejo, que en vez de estar hablando de los problemas, lo que están es diciendo, bueno, y ya nuestro presidente Núñez. Esto no va de Feijóo, ni de Abascal, ni de la madre que los parió. Esto va de que van a transformar la sociedad española radical y definitivamente en el transcurso del próximo año. Cuidado en el transcurso de los próximos meses. Sí. Y luego no se va a poder reaccionar. Porque para reaccionar lo que tendríamos es que estar tú y yo y otros 10.000 por lo menos dispuestos todos a ir presos. Todos dispuestos.
Es decir, yo voy a decir la verdad so pena de lo que me pase. Y detrás de mí y de otro, vaya, yo también voy contigo. Y cuando sea una sangría, entonces se generaría una... Pero no, eso no pasa. ¿Por qué? Porque cuando Pedro Pedrosa o Eurico Campano digan una verdad como el tamaño de la catedral y van presos, ¿qué va a pasar con todos los demás? Que se van a callar, que se van a censurar, que van a redactar titulares como el que veíamos ayer, mueren 2 niñas y su madre a manos de un arma de fuego. Es decir, si sabemos el caso, ¿no? Entonces van a terminar y terminará de hundirse la sociedad española en la mentira, porque habrán terminado de sepultar la verdad. Quiero terminar esta conversación contigo, Pedro, porque estás aludiendo, y además yo te he preguntado ya en un par de ocasiones en esta conversación por ello, a la mansedumbre y a la idiocia o a la excesiva buena fe del pueblo español. Quiero terminar esta conversación contigo leyendo, releyendo, sin duda casi todo el mundo lo conocerá, un poema que escribió el pastor luterano alemán Martin Niemöller, que trata sobre la cobardía de los intelectuales alemanes tras el ascenso de los nazis al poder, que por cierto ha sido erróneamente en muchas ocasiones atribuido a Bertolt Brecht. No era de Bertolt Brecht en origen, sino de este pastor luterano Martin Niemöller, y hace referencia a esa cobardía cuando los nazis llegan al poder. Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio, ya que no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, ya que no era socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, ya que no era sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté, ya que no era judío. Cuando vinieron a buscarme, ya no había nadie más que pudiera protestar. Esa es la realidad que tenemos ahora, Pedro. Así es, Eurico. Entonces, ¿qué pasa? Que por otro lado, y como complemento a lo que ya he dicho, el sistema va haciendo que el ciudadano sea cada vez más pobre y miserable y que su atención esté ubicada exclusivamente en poner un plato de comida en la mesa en la noche, en sobrevivir un día más, en ver cómo engañas al banco para llegar a final de mes. Que de paso, aquí no se le debe nada a nadie, aquí tú le debes todo al banco. Y entonces vas un día y menos 500 y está. Entonces, a ti eso es lo que te tiene en la cabeza, eso lo propicia el gobierno para que tú no tengas posibilidad de ver más allá de esa realidad que te está afectando muy íntimamente. Claro. Y como tú estás ocupado de eso, entonces ellos van avanzando en ese sentido que tú dices. Van a ir por lo que ellos llaman los fachas, la ultraderecha, después irán por algunos periodistas, después irán por la COE, que creo que el señor Garamendi tuvo un problema recientemente con Yoli Yoli, y después irán, y cuando lleguen a ti, ya va a ser demasiado tarde. Claro. Pedro Luis Pedrosa, esa es la realidad que tenemos. Seguiremos charlando los próximos días. Cuídate y te envío un fuerte abrazo. Gracias, Eurico. Un saludo para todos los espectadores y hasta siempre. Un saludo, Pedro Luis Pedrosa, consultor político que ha vivido muy de cerca la realidad venezolana y que ahora ve unos inquietantes paralelismos, pero no para un futuro inmediato, ni siquiera mediato, no, para pasado mañana, entre lo que ocurrió en 1992 en Venezuela y lo que está ocurriendo